Gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros. Nos complace recibir en nuestros estudios la presencia del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña Ali Uzcategui, él es el embajador. Muy buenos días, señor embajador, bienvenido a Despierta RD. Buenos días. Buenos días. Con un gran placer encontrarme con ustedes en esta mañana tan esplendorosa y un saludo al pueblo dominicano y por supuesto a todos los connacionales que puedan estar viendo este programa. Son muchos. Sí. Bastante. Incluyendo al director de programación del canal. Sí, sí. Señor embajador, bienvenido a este programa. Es una conversación bastante interesante y yo quisiera iniciarla hablando de las relaciones dominico-venezolanas. ¿Cómo está ahora el equilibrio económico entre Venezuela y República Dominicana? Tengo entendido que Petrocaribe, aunque está plasmado en un acuerdo, en la práctica no se está materializando. Nosotros no estamos recibiendo el petróleo como se recibía cuando estaba con vida el ex presidente Hugo Chávez Frías. ¿Cuál es la situación real del acuerdo de Petrocaribe y las relaciones comerciales en esa materia entre los dos países? Nosotros tenemos una expresión que decimos, eso está vivito y coleando. Y en verdad que esa negociación y esa interrelación de trabajo que se inició con Petrocaribe se mantiene en el tiempo. Lo que ha ocurrido es que dentro de este contexto, por supuesto, por el tema del precio del petróleo, ha ido teniendo una serie de variables en las cuales da un comportamiento al mercado con una, vamos a decirlo comparativamente, con las mismas disposiciones de producción y de precio y por supuesto de endeudamiento de muchos estados. Mientras más caro es el petróleo, pues la deuda es mayor. Mientras más económico, la deuda no es que sea mayor, sino termina de alguna otra forma ayudando más bien a la economía de los estados, los cuales dependen de los hidrocarburos en el tema de importaciones. En el Petrocaribe, pues es un manifiesto en el cual de alguna u otra forma ha permitido a través del tiempo y sigue permitiendo darle unos, vamos a decirle, unos espacios que son muy importantes, y cuando digo espacio, es espacio económico para poder invertir hacia lo social y lo que de allí desprenda en cuanto a capital y beneficio obtenido por el Estado, pues también le va a permitir en sus arcas públicas a tener un dinero fresco. Lo que sí es importante entablar que hay una serie de procesos dentro de Petrocaribe que mientras más costoso es el barril de petróleo, le da un mayor financiamiento en el tiempo con las mismas características de beneficios sin necesidad de tener que explotar o que exista una relación capital o capitalista muy cerrada y permanente que buscar mayores ganancias en función de un producto, ¿no? Vamos con el concepto de ganar y ganar. Por eso la importancia de Petrocaribe. Pero entonces la situación económica actual de Venezuela, esos mismos factores que usted acaba de señalar, de la movilidad y la baja que se produjo con el barril del petróleo en los mercados internacionales, es lo que ha hecho, lo ha producido una merma con las importaciones desde Venezuela y las facilidades que Venezuela le daba a República Dominicana con el crédito. Sí, el petróleo es una variable. Y cuando digo es una variable, porque lamentablemente a través del tiempo y de muchas décadas, Venezuela se ha caracterizado por ser un país monoproductor. Y eso nos ha dado unas características de una economía de puerto, por las importaciones, por supuesto. Fíjense que estamos hablando de que el 95% de las divisas que ingresan al país por el petróleo. Sí. No tenemos alguna otra diversificación que nos permita obtener divisas, dinero fresco a través de otra alternativa, si no es el petróleo. Entonces resulta ser que el Estado genera el 95% a través de la producción de petróleo, la venta de petróleo. Si a eso le inferimos, por ejemplo, el tema de lo que nos ha estado ocurriendo en los últimos años con la situación de un bloqueo económico, un bloqueo financiero, no nos permite obtener las divisas suficientes para la comercialización de obtención de ese mercado que le digo que es mercado de puerto, esa importación que tiene Venezuela, claro, para poder obtener la mayoría de los insumos y producir los abastecimientos necesarios en cuanto a alimentación y por supuesto a nivel de salud, que es muy importante no solamente para el pueblo venezolano, sino para cualquier país. En ese contexto podemos observar que a pesar
de haber tenido nosotros el barril de petróleo a más de $102 el barril, ha llegado a 32 y en unas posiciones hasta en $22 el barril. Venezuela ha venido prácticamente pagando y otorgando, vamos a decir, plena disposición para el pago de la deuda. Entonces son elementos, por eso que te digo, son variables que intervienen en el proceso económico multifactorial. venezolano. Entonces fíjate que también en ese contexto han tratado de alguna u otra forma hacer ver que Venezuela pagando la deuda externa entonces ha descuidado la obtención de insumos para los alimentos y para la salud. No, eso no tiene nada que ver, porque de alguna u otra forma Venezuela responsablemente, el gobierno nacional, sus instituciones, han hecho un entablado necesario para poder pagar la deuda externa y con la otra obtener las divisas necesarias para la producción y la obtención de insumos necesarios. ¿Cuáles son las acciones directas que está tomando Venezuela en este sentido para la obtención de insumos necesarios? Bueno, es primero, buscar alternativas financieras. Al indicarle a usted buscar alternativas financieras, buscar otros tipos de mercados que lamentablemente están monitoreadas y están dirigidas, es por lo que ha significado el símbolo monetario del dólar. El dólar se ha universalizado en el contexto de que todo tipo de negociación es a través del dólar norteamericano. Sí. Entonces ya de por sí hay un dominio previo. Hay que recordar que a partir de 1971, en el gobierno del expresidente Nixon, se deja de tener un respaldo de oro dólar o de oro cualquier otro tipo de moneda. En ese contexto, la moneda no es que deja de tener un valor per se en función de un recurso tan importante como es el oro o cualquier otro mineral, sino que y no es que deja, sino que abarca una negociación económica y financiera con mucha flexibilidad y con mucho peligro. ¿Peligro por qué? Porque de alguna otra manera no hay un respaldo de ese dólar que de alguna otra forma el Tesoro norteamericano produce de acuerdo a las necesidades y el mercado general. En ese contexto, cuando usted me pregunta qué está haciendo Venezuela, y no solamente Venezuela, ya hemos visto que de un concepto unipolar hemos ido a un concepto pluripolar, en donde otras grandes naciones que ya se pueden considerar como unas grandes potencias, como son Rusia, China, la India, los BRIC, han estado hablando de tener una especie de otro tipo de expresión monetaria o de divisa para poder ir a una verdadera comercialización. Entonces, cuando les explico esta situación, vamos al tema venezolano, en donde el presidente comandante de la Fuerza Armada Nacional venezolana, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Moro, porque es el comandante en jefe, de alguna forma ha establecido y ha hablado de una cesta de divisas, en donde puede estar el dólar, donde puede estar el euro, donde puede estar la rupia, donde puede estar el rubro y cualquier otro tipo de divisas que permita un fortalecimiento de esa economía. Entonces, en función del bloqueo económico y en función del bloqueo financiero, pues el gobierno nacional venezolano ha tenido que hacer negociaciones con las propias monedas de estos países que he nombrado, especialmente de China, especialmente de Rusia, ¿por qué no de India? De la misma Irán, en fin, de aquellos que de alguna otra forma permita esa relación y que prácticamente da, vamos a decir, un aire a la economía venezolana. ¿Y no cometería el gobierno venezolano un error en, bueno, son alternativas porque tiene un bloqueo económico de la Unión Europea, tiene un bloqueo económico de los Estados Unidos de Norteamérica, los dos principales mercados que cualquier país quisiera tener como aliado? ¿No hubiese sido mejor una especie de flexibilización de la política interna del gobierno de Nicolás Maduro para cumplir con alguna de esas demandas que se están haciendo en el plano internacional y así poder mantener esos mercados abiertos y manejar un poco de holgura en la economía interna? Sí, lamentablemente, y lo voy a decir de manera muy directa, ¿no? Sí, esa alternativa que buscan lamentablemente algunos elementos foráneos es sencillamente que demos al traste y que nos olvidemos de lo que significa el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra Carta Magna, todo pueblo, todo país, toda nación,
el concepto de Estado-Nación es muy importante. Nos encontramos de que está regido por una Carta Magna en la cual nos debemos a los deberes y derechos de todos los nacionales, en este caso de todos los venezolanos, y en el contexto nos dice hasta el sistema político, social y económico que se debe de cumplir en ese contexto. Por lo tanto, nosotros no podemos estar recibiendo, vamos a decir, lineamientos foráneos para que su economía sea de tal o cual forma, porque a mí me satisface que sea de esa forma, no tiene que ser de acuerdo a nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. En un contexto tenemos algunas vulnerabilidades, las cuales, de alguna otra forma, no solamente de Venezuela, de cualquier país o de cualquier continente o cualquier región de América Latina, específicamente de los países hermanos, tenemos un contexto de variables que tenemos que manejar para poder salir adelante con la economía. Cuando hablamos de este aspecto, tenemos que hacer ver que cuando dije inicialmente que el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela es por la principal empresa del Estado. PDVSA. Entonces, cuando revertimos el proceso, nos encontramos, lamentablemente, de que ese 95% es, no quiero decir el nombre utilizado, sino es manejado también o es adquirido por las empresas privadas. Entonces vamos allí una relación, no que sea incongruente, sino que también las empresas privadas o las organizaciones económicas o financieras privadas que hacen vida en Venezuela también deben de contribuir a ese desarrollo paulatino, no solamente el Estado. El Estado hace todo el esfuerzo con algunas u otras empresas para poder dinamizar y, por ejemplo, en el caso de los abastecimientos, mantener una estabilidad en cuanto a los alimentos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy de cerca, que es que vamos a la producción de lácteos. El Estado Nacional tuvo recientemente que hacerse de una empresa láctea para poder producir lo que es alimentos orígenes. Cuando usted dice se hizo, ¿la nacionalizó o la creó? La nacionalizó, la tuvo que nacionalizó. Y eso representa nada más que el 10% del 100% de producción de lácteo. No está hablando de otros rubros. Y la tuvo que nacionalizar porque se estaba perdiendo la empresa porque los dueños la abandonaron. El otro 90% todavía está en manos. ¿Por qué todavía y está en manos del privado. Y el privado no se le ve que haga un esfuerzo por la producción. O las condiciones no se lo permiten, señor embajador. No, las condiciones siempre se le han dado. Fíjate que nosotros tenemos dentro de las condiciones económicas del Estado un dólar especial para poder utilizar el manejo de la divisa y los insumos necesarios. Lo que pasa es que también nos hemos encontrado, y ahorita tenemos un ejemplo muy grave con el tema de PDVSA, que más adelante a lo mejor nos da tiempo y podemos hablar del tema, en el cual el Estado, en función de medicina y de insumos para el abastecimiento, le da un dólar especial al privado. Y se han observado casos y se han detectado casos en donde lamentablemente estas personas, de manera hasta ilógica, sobrefacturan o desvían a través de empresas de maletín las divisas que se le otorgan para la obtención de estos insumos. Pero entonces no ha sido efectiva esa medida de ese dólar especial. Sí, no ha sido efectiva porque no colaboramos. Nosotros como personas, indiferentemente de la nacionalidad que tengamos, nos otorgan una cantidad de divisas y está en mi conciencia ética y moral cumplir con el proceso económico financiero, sencillamente como ser humano, realmente trabajar para el beneficio no para el beneficio mío particular o para el beneficio de un grupo o una corporación. Entonces es un proceso también que entra el concepto ético y moral dentro de un proceso muy importante. Señor embajador, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, ningún país puede mantenerse al margen de los organismos internacionales, porque son el estamento, son los cónclaves, son los escenarios perfectos para buscar la mejoría de los pueblos, donde cada país tiene un representante que va y plantea los intereses de su país. Y a lo interno hay un asunto que se llama el aparato productivo de una nación que no puede, por más que el gobierno quiera ser el elemento principal de la producción nacional, no puede, es imposible en estos tiempos. Entonces hemos visto una ruptura entre el aparato productivo venezolano, me refiero al sector empresarial, que es el que maneja ese segmento, con el gobierno. ¿Por qué? La ruptura, dependiendo de cómo se lee el concepto, ¿no?
porque no es una ruptura, sino más bien es que se le ha venido dando una serie de facilidades al aparato productivo nacional, de manera tal de que pueda generar beneficios, pero volvemos al tema de la obtención de divisas. Yo te voy a poner en este momento algo que está en la palestra pública, que es el tema de PDVSA. Se supone que las personas que trabajan dentro de PDVSA deberían ser personas conscientes. Cuando hablo de principios y valores, Claro. el concepto de identificación con el Estado, no solamente con la empresa, con el Estado, con el concepto de Estado-Nación, el valor patrio, el nacionalismo. Entonces resulta ser que estamos hablando de Citgo, que es una empresa, una refinería que está ubicada en los Estados Unidos. Resulta ser que su presidente, junto con la directiva, pues lamentablemente estaba a espaldas del Estado venezolano haciendo una serie de negociaciones, buscando financiamiento, entre comillas, dinero fresco, un dinero fresco que no era ni necesario, y endeudando de alguna manera estratégica, de acuerdo con algunas coordinaciones con elementos del Estado norteamericano, para que en un momento determinado pudiera ser la empresa, la Citgo, pasar como una garantía de ese Estado o de esas instituciones financieras, que la mayoría de ellas son las que entran en ese papel de lo que se llaman inversiones buitre, ¿no? Que llegan, entran y Sí. Captan y se fueron. que son lamentablemente las características de una gran cantidad de corporaciones financieras. En este contexto, ya está detenido el presidente de la Citgo, más 6 directivos más, porque estaban todos en ese contexto. Conspirando. Se podría llamar así. No solamente conspirando, estaban, bueno, desangrando a la industria. Y se han venido a raíz de eso, aguas abajo, se han venido detectando una serie de procesos de corrupción. Por eso es que te digo, dentro del contexto, no solamente porque sea la revolución, sino en cualquier proceso político, es valedero tener un concepto ético y moral muy importante. Pero, sí, adelante, Karina. pero esta búsqueda de dinero fresco, entre comillas, no solamente se da a grandes escalas, sino también en otros estadios. Entonces, ¿qué está haciendo Venezuela para subsanar un poco esta percepción de inseguridad económica? Fíjate, nosotros no tenemos ningún tipo de inseguridad económica. Lo que tenemos, repito, es un bloqueo económico-financiero. Inseguridad económica es cuando no tuviéramos ningún tipo de recurso como que pudiéramos respaldar cualquier acción financiera. Nada más en el tema de petróleo y de oro, nada más hay 2 elementos. Por ejemplo, en el tema de petróleo somos, como ustedes conocen, en Venezuela es uno de los principales reservorios de hidrocarburos. Cuarto país del mundo, productor de petróleo. Ahorita ¿no? es el segundo. Ahora es el segundo. Sí. Y con el tema del gas, bueno, vamos por el mismo camino. Y con el tema del oro somos el segundo a nivel mundial. El primero es Estados Unidos. En ese contexto estamos hablando de billones de dólares que pueden ser respaldados por todas esas riquezas. Entonces, fíjate que es contraproducente. Pero la población siente realmente ese círculo de billones de dólares. Esa riqueza. Claro que no lo puede sentir, porque si ustedes recuerdan, cuando yo les digo a ustedes que nosotros somos una economía lamentablemente monoproductora, Sí, claro. no generamos nada hacia adentro, que es el proceso Tienen que vender hacia ahorita, afuera. que es lo que estamos desarrollando en estos momentos a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se han venido generando y trabajando en una serie de leyes, y alguna de ellas aprobada, como ir a la economía post-petrolera, es para generar esa cantidad de insumos. Si nosotros no tuviéramos el tema del bloqueo económico y el bloqueo financiero, tuviéramos ahorita un nivel económico en Venezuela, vamos a decir, equilibrado. Fíjate que nosotros teníamos por allí con una corporación, con una gran corporación económica, una transacción de más de 440 millones de dólares para la obtención de alimentos e insumos, y resulta ser que nos pararon, a pesar de que ese dinero es nuestro, a pesar de que tenemos todas las capacidades para recibir el abastecimiento, no, trancaron la negociación. Entonces dijeron, no, para allá no va más alimentos, ni va más. Entonces, cuando tenemos un tipo de ataque, podría ser un ataque hacia la economía venezolana, pues lamentablemente las capacidades de reacción del Estado venezolano va a ser de acuerdo a sus estrategias, es lo que ha estado desarrollando a través de estas leyes. Bueno, recientemente, señor embajador, Venezuela vivió una temporada sangrienta. El pueblo
en las calles, la oposición gritando represión abajo el gobierno, no se aguanta más, no hay comida, saqueos de comercios y todo esto. Una estampida de prácticamente un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que hace 15 años, 10 años no emigraban. El que conoce Venezuela sabe que el venezolano por naturaleza no es dado a la migración. Van y vienen, pero siempre en su Venezuela. Y vemos aquí mismo, tenemos ya más de 30, 40 mil nacionales venezolanos en diferentes actividades que han venido, y cuando uno habla con ellos dicen, le huimos a la crisis, tenemos crisis humanitaria, no encontramos alimentos, no tenemos empleo, no tenemos nada. Entonces vemos del otro lado, de la frontera cercanita ahí con ustedes, un gran aliado que dice, Venezuela y su presidente se niegan a aceptar cualquier tipo de ayuda humanitaria, alimenticia, en cuestiones médicas, sociales, que podamos ofrecerle. Y la pregunta es, ¿no está en Venezuela ahora mismo en una situación de necesidad para recibir esas ayudas, o simplemente porque Santos en algunos escenarios se ha pronunciado en contra del presidente y de las autoridades actuales, el orgullo no permite que se reciban? No, no es una cuestión de orgullo. Por eso la pregunta. Sí, no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de un proceso dinámico político, y por eso es que cuando hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente es muy importante, Sí. porque cuando me hablas también de los elementos en los cuales se marcaron desde abril hasta el mes de julio con el tema de Protestas. las protestas y las manifestaciones violentas que ocurrieron, generadas por unos actores bien definidos dentro de la oposición, podemos de alguna otra forma, a lo mejor con unas imágenes de apoyo que hay por allí. Adelante, señor director, con las imágenes. La lucha cívica implica muchos mecanismos de lucha. Implica movilizaciones, implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Hay una gran cantidad de cosas que nosotros vamos a tener que empezar a hacer uso hasta lograr que Venezuela haya un cambio. Después que nosotros nos repriman y vengan contra la gente, nosotros defendemos a toda la población. Pero les pido que hoy permitan que los diputados estemos adelante. Es un tema de que ustedes nos ayuden, ustedes son disciplinados y respetados. Entonces, ayúdenos que estemos los diputados hoy adelante. Bien, gracias en eso, amigos. Gracias. Hermano, Venezuela les reconoce la lucha que ustedes dan por el pueblo. Y reconocimiento por la defensa de los gobiernos venezolanos de verdad. Siempre defendiendo la causa. Bueno, ahí usted Sí, narrará ahora. Sí, más que todo este apoyo, vamos a decir visual, es para ver en el contexto de dónde venía generada la violencia, ¿no? Que es parte de lo que me estabas Claro, preguntando. a ver si él la generaba el hambre Y o la entonces- generaba la represión del gobierno. Y en ese mismo contexto, entonces, también son los mismos que han originado parte del desabastecimiento, porque cuando hablamos que la economía está en manos, en su gran porcentaje, de grandes organizaciones económicas de Venezuela, pues vemos cómo lamentablemente manejan también el proceso de desabastecimiento. Fíjate que nosotros hemos tenido la capacidad de prácticamente exportar e importar más de lo que ha sido en el año del 2016 al presente, más de 17.000 millones de dólares en productos. ¿Cómo tú entiendes que con esa cantidad inmensa de dinero no hemos podido estabilizar? Pero claro está, hay un proceso de abastecimiento en el cual escapa, a pesar de todas las medidas de control, porque también se distribuye al privado para que también contribuya, que es desviado a otras consideraciones, al mercado negro, a la salida de insumos fuera de nuestra frontera a otros Entonces hay una países. incapacidad del gobierno de manejar la Este, situación. Y no tanto la incapacidad, es a eso es lo que voy, principios y valores. Hay personas, fíjate que se acaba de descubrir dentro de PDVSA, que volvemos otra vez al tema de Claro. PDVSA, cómo eran cargados grandes buques con petróleo mecánicamente y sacado y vendido en los Estados Unidos. Y ese dinero iba a las cuentas de estos
ciudadanos venezolanos que lamentablemente no pensaban en el Estado, ni en la nación, ni en el pueblo. Sencillamente pensaban en su bolsillo. Entonces ahí toma credibilidad las denuncias que se hacían desde el exterior de que funcionarios del gobierno estaban vendiendo petróleo de manera ilegal en alta mar. Claro, porque de siguen las siendo, arcas. al trabajar para la industria Claro. PDVSA son funcionarios del Estado Exacto. venezolano, y por eso es que están detenidos tanto el presidente de la CIGO como los 6 gerentes principales dentro de las diferentes ramas de esta principal y vital empresa. Y en PDVSA también se sigue el mismo, tanto así que el presidente Nicolás Maduro, junto con el Sindicato de Trabajadores Petroleros, en el día de ayer llamó prácticamente a un rescate de la empresa junto con la dinámica de los trabajadores, como así se hizo en el 2002, cuando después del paro petrolero. En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer anunció de que había un paro silencioso, no Físico, manifiesto, visual. Sí. que venía dentro de una gerencia que se están ubicando los engranajes para ir parando a la empresa, porque no se puede entender cómo ya en algunas bombas de gasolina en Venezuela no les estaba llegando con normal abastecimiento. Sí. Estamos hablando de la gasolina, que es algo Eso que era un nosotros- producto prácticamente como el agua, gratis. Sí, en gratis, Venezuela. sí, porque prácticamente el valor que paga el pueblo venezolano es un subsidio Sigue así, a sigue ese, así. a ese sistema económico. Sigue que así a nosotros pesar de la crisis. tenemos. Sí, sigue así. ¿Cuánto está igualito. costando un galón de combustible en Venezuela ahora mismo? Menos de 0,20 centavos del dólar. Sigue muy Y bajito. usted nos habla de una falta de valores y de compromiso, pero ¿será realmente una falta de valores o una falta de identificación con la gestión del presidente Maduro? No estamos hablando de, no es cuestión de identificación, porque puede haber cualquier sistema político. Fíjate, hay dos conceptos que, y más aún, se han confrontado desde la caída del muro, ¿no? Y que es el sistema capital y el sistema social. Cuando digo social es el socialista, y Claro, cuando y digo el otro capital es el capitalista, capitalista. claro. Todos estos sistemas necesitan básicamente un soporte, que es el soporte económico. Ni el capital va a poder surgir sin un sistema económico estable, y el social mucho menos. Sí. A pesar de eso, te doy unas caracterizaciones de lo que ha sido, por ejemplo, el gobierno venezolano en cuanto al sistema socialista. Fíjate que hasta ayer hemos cumplido de un proyecto para el 2020 de un 100% de construcción de viviendas por orden de 3 millones. Hasta el día de ayer se ha cumplido el 62% a pesar de toda esa merma económica. ¿Por qué? Porque tenemos unos insumos que nos han permitido hacia adentro, que se producen, que tenemos, y que no ha parado la construcción de viviendas. Estamos hablando del 62% con una proyección de 100% para el año 2020. En ese contexto, si la mayoría de estos insumos fueran importados, no te diría como estuviéramos en las mismas condiciones. Y cuando me hablaban de las necesidades, sí, nosotros tenemos Sí. muchas Muchas. necesidades en cuanto al establecimiento y el equilibrio de lo que es el abastecimiento de alimentos y de medicina, producto de que de las importaciones. Por eso las conversaciones y recientemente se firmaron unos acuerdos, especialmente con la India, para obtener la gran cantidad de insumos en cuanto a nivel de salud, de Medicina. material para Sí. poder establecer el aparato. Pero resulta ser que también tiene que hacer una colaboración por parte del privado. Y hay un grupo económico que está, así como vimos estas imágenes, en donde vimos ahí al diputado Guevara, el cual ahorita se encuentra pidiendo asilo político a Chile, porque se le están violando sus derechos humanos, pero ahí estamos viendo cómo le está violando los derechos humanos a una gran cantidad de venezolanos cuando estaba llamando a la violencia y estaba organizando O a la protesta. a la protesta. Si eso es protesta, bueno, te puedes imaginar, ¿no?, que quedará por una guerra, ¿no? Porque- Mire, señor embajador, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, Diga. pero yo no puedo permitir que usted se me vaya sin que hablemos de la situación política. Los opositores denuncian en todos los escenarios que hay una represión, presos políticos en el siglo XXI en un país inminentemente democrático como es Venezuela. Digo lo es porque para mí sigue siendo una democracia, a pesar de las cosas que uno ve desde fuera, que nos traen los medios de comunicación y lo que uno colecta conversando con la gente que está aquí de Venezuela. Hay un diálogo que se ha desbaratado en múltiples ocasiones. El año próximo hay que elegir un nuevo presidente en Venezuela
Y entonces, dos preguntas puntuales. Las expectativas de ese diálogo con la oposición venezolana que está sirviendo de mediador nuestro presidente Danilo Medina, que creo que el día 2 estarán aquí en la capital dominicana, los mediadores del gobierno, los mediadores y los actores de la oposición y del gobierno. ¿Qué expectativas tienen ustedes con este diálogo y si de verdad el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a aperturar esas libertades y esas exigencias que tiene la oposición para que vayan a unas elecciones abiertas? Ustedes tienen convocatoria ahora en diciembre para los alcaldes, ¿cierto? Sí, el 10 de diciembre. La oposición dice que no va. Entonces, ¿cuál es esa expectativa y si habrá una liberación de esos presos políticos que están hallados, si son presos delincuentes, como dice el gobierno de ustedes? Fíjate, podemos hablar de, me perdonan los profesionales que me puedan estar viendo, de militares presos, de abogados presos, médicos presos. Políticos. ¿Cómo es? Alcaldes. Alcaldes presos. Entonces, lamentablemente tenemos en Venezuela... Candidatos presidenciales. Tenemos políticos presos, no presos políticos, porque presos políticos serían en el contexto por haber cometido un hecho político, ¿no? Pero son políticos presos, entre comillas, cuando digo entre políticas, por lo del concepto de político, porque si es política, el hombre per se, como Aristóteles decía, es un animal político, digo, es un ser político. Sí. Somos un ser político. Y como político tenemos que, nos abarca también el concepto gregario, que es la interrelación, la comunicación, el permanente día a día. En ese contexto, estas personas, lamentablemente, confundiendo la labor política, como ha sido el fortalecimiento de cualquier país, pues sencillamente con la inmunidad que tenía Freddy Guevara, pues lamentablemente llamaba prácticamente apoyaban logísticamente a estos jóvenes, tanto así que recientemente frente a la Embajada de Chile había un grupo de jóvenes que estuvieron en las manifestaciones reclamándole a Freddy Guevara que les pagaran lo que les adeudaba y que le dieran los apartamentos que les ofrecieron y que yo no sé qué. La logística por los mítines. Sí, y ojalá fue que por los mítines, sino por el desastre, más de 100 y pico de fallecidos venezolanos y venezolanas. Que culpan al gobierno de esas muertes. Sí, que culpan al gobierno porque el gobierno lo que hizo fue prácticamente como una masacre. Parar y evitar una guerra civil, ¿no? Y tampoco fue que reprimió, lo que hizo fue detener. Los que reprimían, en algunos casos, por supuesto, a algunos funcionarios se les fue la mano y están presos. Son 43 funcionarios que están presos, que lamentablemente fallecieron venezolanos por la acción de esto. ¿Expectativa para la reunión de este fin de semana? Contexto del diálogo, por supuesto, hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro desde el 2014 hay una contabilización que hay 344 hechos de llamados por parte del gobierno y que también tenemos unos apoyos allí, si me permiten, que pueden hablar por sí mismos y te sigo hablando sobre... ¿Tenemos tiempo, señor director? Vamos a darle ahí rapidito. Se anunció el éxito unión entre el gobierno venezolano y la oposición. No obstante, la oposición volvió a presentar obstáculos a la mesa. El 6 de diciembre, finalmente la MUD no se presentó a la tercera reunión del año 2016. Una vez más, confirmó su falta de compromiso. 2017. Este año, el primer mandatario nacional ha hecho varios llamados para dialogar. 13 de enero. La reunión no se reanudó. El 14 de septiembre, en República Dominicana, se restablecieron las negociaciones para la paz. El 15 de noviembre, el gobierno reanudará el diálogo con la oposición en República Dominicana, donde se estima presentar un documento conjunto para establecer acuerdos por la convivencia y la paz. El presidente de la... Bueno, para apoyar esto te puedo decir que el presidente Nicolás Maduro, recientemente, no más de un mes, estableció que si era necesario él venir a firmar el acuerdo en el cual se pudiera llegar hasta venir acá y debería. O sea, la disposición por parte del gobierno. Pero se va a cumplir lo que se pacte allí. Claro, tiene que cumplirse de acuerdo de lo que está planteado dentro de la mesa de diálogo, porque una cosa es lo que salen diciendo y otra cosa es lo que terminan haciendo. Porque es negociación, si se rubrica, tiene que cumplir. Claro, es una negociación, entonces hay que ver que una de las partes o dentro del proceso tiene que haber una dinámica de trabajo político que sea en función y en cara hacia los venezolanos y venezolanos, que es un otro... En beneficio del país. No, por eso, del país. Y cuando me hablabas tú de la relación
En ese contexto debe estar en esa mesa la sinceridad. Claro, Sí. y la voluntad de las partes de cumplir La lo voluntad acordado. de las partes. Señor embajador, muchísimas gracias. No, a Gracias. ustedes, por favor. Una Gracias. conversación sumamente interesante, Sí, esperemos. hombre, lamentablemente el tiempo Se nos siempre acabó el tiempo. Es atenta corto. contra... Es corto. Y mire que lo extendimos. Atenta. Y mire que lo extendimos, nos quedan algunos puntos, pero qué grato es haber conversado con usted, señor Ali. No, cuando Y pueda y cuando quieran. abierta Gracias. la invitación para Gracias. que Despierta RD. Señores, muchísimas gracias. Hemos conversado con el embajador de Venezuela en la República Dominicana, Ali Uzcategui. Nosotros les invitamos a que no se muevan por ahí. María Teresa Cabrera, dirigente gremial, ya está esperando. Volvemos en breve. Luego de la pausa conversaremos con la dirigente magisterial María Teresa Cabrera. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.